Vamos a alabar al Señor entonces. ¿Por qué elegí esta canción? Yo estaba pensando mientras escogía la canción y pensaba en nuestro Señor como un Señor magnífico, que el Señor siempre nos da nuevas oportunidades, no importa cómo nosotros seamos, que Dios es un Dios de oportunidades para todos nosotros y que cuando nos arrepentimos podemos entrar tan confiadamente a su trono y el Señor nos recibe siempre con esos brazos gigantes que Él tiene, así que alabemos al Señor con esta canción y démosle las gracias por todo lo que el Señor ha sido para nosotros. Gracias, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Dile al Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Dile al Señor, eres mi Salvador, Jesús. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste mar en el desierto, yo creo en ti,
Amén. Gracias, Denny, por tu alabanza. Se escuchó toda. Perfecto. bueno. Entonces ahora vamos a pasar a la dinámica y después de la dinámica vamos a pasar al tema. ¿Ya? Así que ¿quién será el encargado de la dinámica hoy? El ¿A quién le Gonzalo. toca? Ya, muy bien. Dale nomás. Ya. ¿A quién le gustan las matemáticas? Qué rico. Vamos a ponerla en práctica. Al Dani. El Dani. Dani, 7 por 8. No, ya no pienso. Ya. Dani se ha Estoy de desconectado. semana. Ya. Como le dije a la Dani, nos vamos a separar en 3 grupos. Que sea al azar nomás. No importa que, para no hacerlo personalizado, que sea al azar nomás. 3 grupos. Ya, y la idea de esto es que el grupo, en un tiempo súper breve, no más de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, tienen que ver o inventar una forma en la cual ustedes pueden enseñarle las tablas de multiplicar a un niño de 7 años. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ya? Así que cuando termine, por mientras que yo estoy hablando, traten de pensar, y cuando se separen los grupos, lo ven, y después cuando se acabe el tiempo, uno de ustedes nos va a presentar su método como si nosotros fuéramos los alumnos y el que expone el profesor, algún método sencillo, entendible, de cómo ustedes podrían enseñarle las tablas de multiplicar. Así que, Dani, cuando esté Gonzalo, ¿tú listo, igual juegas? no. Ah, ya, para sacarte, por eso. Ya, ok, así que no más de 5 minutos. Así que ahí No la lo van Dani... a entretener a Facebook porque hay que dar frente a Facebook. Ya, inclúyeme los grupos, Ya, ya, ya. por favor. Ya mejor porque no sé cómo sacarte. Ya, Le canta el Facebook. Ya, ya, ahora voy. 5 minutos dijiste, ¿cierto? sí, Voy sí, a sí, cronometrarlo aquí en sí, el teléfono. sí. Termina el tiempo y nos saca, ¿no? Vamos a aprovechar el grupo donde estaba yo, que era el Dani, Pato, Tiare, Franco, Brian, que va a ser el profesor, que no sé quién va a ser, el Dani parece. Dani. Volví. Ya, Ya profe. alumnos. Siempre quise hacer esto. Mi sueño frustrado. Ya, imagínense que estos son poros de ya. Pero no hay poros en mi casa, no se comen legumbres. Ya, entonces, para explicarles las tablas. No, sí, soy profesor. Alumnos, hoy día vamos a aprender las tablas. Las tablas son muy fáciles. Por ejemplo, si quieren aprender la tabla del 3, tienen que hacer puros grupitos de 3. 3, 3, 3, 3. Entonces, 3 por 1, dejamos al lado un grupito, y eso es... Ahora cuando ustedes dicen 3. 3. 3, muy bien. Después, 3 por 2, sacamos otro grupito y lo juntamos con el primero. Y ahora son 6. 6. Después, 3 por 3, juntamos otro grupito y son 9, tío. 9. 9, tío, ya. Después, 3 por 4, juntamos todos los grupitos. ¿Y cuántos son? 4 por 3. 12, tío. Espera un poquito. 12. Muy bien, muy bien. Y así se puede hacer con todas las tablas. Por ejemplo, si es la tabla del 9, tienen que hacer puro grupito de 9. No lo voy a hacer porque no tengo tantas. Pero, pero se puede. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 9. Y hacemos puro grupito de 9. 9 por 1, un grupito. 9 por 2, juntamos otro grupito y así sucesivamente. Ese es nuestro método para enseñar las tablas de multiplicar. Gracias, profe Dani. Había otro, pero no me dejaron decirlo. Decía que incentivaba la flojera. Dígalo, tío Pato. Que el gobierno le regalara calculador a todos los niños. Que apretaran el número, el X y el otro número, y ahí tenían.
llamémosle eso. Claro. Ya, el otro grupo, no sé, en dónde estaba la Carlita, no sé cuál es tu grupo. El Andrés. Oye, pero es que nosotros no entendimos que había como que representarlo, pues nosotros vimos la forma. Así que Andrés, te toca ser profe. ¿Está el Andrés o no? A buscar la Hola. Carlita. Ahí está. Profe pelado. Muéstralo Oye, en no- primera. Ya, bueno, igual coincido con Carlita. La verdad que nosotros tuvimos que improvisar porque no sabíamos bien qué hacer. Pero también quiero hacer como una denuncia porque estoy bastante preocupado. En mi grupo había una educadora diferencial y una educadora de párvulo y no sabían cómo enseñarle las tablas a los niños. Una habló de un cinturón, pues, loco. Una habló de un cinturón, imagínate. Otra habló de no tener hijos. Imagínate no tener hijos. Eso es grave, loco. No, estamos mal. Qué carajo. No sé qué está pasando acá. Tipo, Bueno, pero al final coincidimos casi lo mismo que hizo el Dani. Pero al final entendimos que lo mejor que le puede enseñar a un niño antes de multiplicar es el Papo Mudas. El Papo Mudas nunca fallaba porque era adición, sustracción, división, multiplicación. O estoy equivocado, no sé. Ese era el orden de las Paréntesis, operaciones. potencia, pues. ¿qué Después, estoy hablando? sí, Ya, porque ese era el orden de las operaciones. Pues. Entonces, antes de Ya. enseñarle a multiplicar a un niño, hay que enseñarle a sumar. Entonces, enseñándole a Eso sí. sumar, un niño sabiendo sumar, puede ya hacer una multiplicación. Entonces, si en este caso el niño se sentía nervioso en una prueba, la suma nunca le iba a fallar. Entonces, por eso aquí como que coloqué, no sé si se alcanza a ver, son puros 2, pero son 10 veces repetido el 2. Entonces, Ya. 2 más 2 son 4, y así vamos a ir sacando la multiplicación hasta llegar, en este caso, al resultado que el profesor le está pidiendo. Y no usar nunca más el cinturón, porque eso no, no está bien. Oye, yo nunca multipliqué en el colegio, siempre sumaba. Y de hecho sí, pues nunca falla. Ojalá que lo entiendan los niños. Ya, gracias, profe Andrés. ¿Y el otro grupo? No sé quién estaba en el otro. ¿La Moni? Sí, pues. Sasha y Ya. vamos, grupo. Acá hay Dígame, varios profe. profes, así ¿El que profe? démosle, dale, Benja. Ya. Muy buenas tardes a todos los estudiantes que nos están observando del Colegio GEA Dunamis. Así que hoy vamos a enseñar algo muy importante que te va a servir para la enseñanza media y la educación superior, que son las tablas de multiplicar. El concepto básico prácticamente es que tú debes sumar la cantidad que te está indicando, pero hoy día la profesora Denise Castillo junto a Mayra Pacheco van a enseñarle unos tips que le van a servir para las tablas de multiplicación. Adelante, profesores. Muchas gracias, tío Benja. Miren, niños, lo que les voy a enseñar hoy día es algo muy sencillo. Esto se hace con lápices. Por ejemplo, vamos a ver la tabla del 2, una tabla muy sencilla para que ustedes se la aprendan. Por ejemplo, tenemos 2 por 2. Ustedes dirán, ¡uy, qué difícil, tía! Pero 2 por 2 serían 2 veces el 2. Entonces, ¿cuántas de eso sería? 2 veces el 2 sería 22. 4, ¿cierto? Hay que recordar que tenemos que sumar, ¿cierto? Entonces, 2 veces el 2 sería 4. Lo mismo, por ejemplo, un 2 por 3. Oye, difícil. No, no es así. Sería 3 veces el 2. ¿Ya? Entonces, 2, 2 y 2. ¿Cuánto eso sería? ¿Si podemos contar? Serían 6. ¡Guau! Así, es muy, muy, muy fácil. Pero ¿saben qué, niños? Ahora la tía Mayra les va a enseñar algo mucho, mucho más sencillo. Vamos, tía Mayra. Ya, este es un tip bastante específico sobre la tabla del 9. Por ejemplo, nuestros deditos los enumeramos del 1 al 10, de meñique a meñique. Y por ejemplo, tía Moni, deme un ejemplo. A ver, puede ser 9 por 5. Ya, yo bajo el dedito número 5 y me quedaría 45. Otro ejemplo. Bacán. Otro, tía, otro. Otro 9 por ejemplo, 7. Moni. ¿Cuánto? 9 por 7. Ya, yo bajo el dedito número 7 y me quedaría 63. ¡Ah! ¡Qué bacán, tía! A ver, otro. Último ejemplo. Ya, 9 por 3. Bajo el dedito número 3 y me quedaría 27. Se pasó, tía, que seca. Solo sirve con la tabla del 9. Ya. Hemos aprendido matemática el día de hoy.
Hay un par de preguntas que me gustaría que ustedes me respondieran con el micrófono abierto, me escriban. ¿Ustedes creen que un niño de 7 años al escuchar estas explicaciones haya entendido? De más, po. ¿De más? ¿De más? Sí. En el caso que, o usted, según su experiencia y todo eso, ¿qué creen ustedes que pueden ser el obstáculo para que un niño no pueda entender, por ejemplo, en este caso, que le enseñen las tablas de multiplicar? O, no sé, pueden haber otras situaciones. ¿Qué muchas veces puede ser la razón por la que el niño no puede aprender? A ver, los que son flojera? profe. La edad, porque a los 7 años están recién sumando. Qué pugonza. Ya, pero siendo en el caso del niño de más edad que no entienda, porque yo creo que nosotros igual en su momento no podíamos aprender a la primera. Yo Todavía. creo que el hecho de no practicar. Ya, hija. Em, y a veces cuando se nos hace complejo, no sé, o sea, nosotros no podemos colocar en el caso de la multiplicación, quizás en alguna materia que nosotros ustedes están viendo en la U o cosas así. Nosotros algunos que estudiamos ingeniería, hay cosas más complejas que a veces nos cuesta entender. ¿Por qué de igual manera, o cuando el niño no aprende, de igual manera uno le tiene que enseñar? ¿Por qué uno hace eso a un profesor? ¿Por qué, a pesar de que el niño le cuesta aprender, el profesor insiste en enseñar? ¿Cuál es el motivo de eso? Porque por eso le pagan. Porque es su trabajo. Claro, obvio. Pero hay una cosa que siempre nos dicen los profes que dicen, bueno, hasta el momento yo no lo he podido comprobar con algunas cosas, porque siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero el profe le dice las multiplicaciones, o nosotros cuando estábamos en la U, las integrales o las ecuaciones diferenciales, tienen que aprenderse, porque ustedes las van a ocupar aquí cuando ustedes sean más grandes, cuando ustedes estén trabajando, las van a usar. Hay unas cosas que yo todavía no las puedo comprobar. Pero es Pero aunque no porque las usemos, ayudan a desarrollar nuestro cerebro. claro, entonces el motivo que uno insiste en poder ejercer el aprendizaje en los chicos es porque de alguna manera ellos lo van a aplicar más adelante. Y aunque el niño no lo comprenda, bueno, el maestro sí sabe por su experiencia y todo eso, que sí lo van a usar, sí lo van a poder aplicar. Y el tema es que, claro, en nosotros como jóvenes, nosotros igual en su momento aprendimos tablas multiplicar o muchas cosas, pero también nos costó. Ahora quizás lo tomamos como risa porque es muy fácil el poder multiplicar, pero en su momento igual nos costó. Nosotros como jóvenes ahora igual hay situaciones que nosotros no podemos entender qué nos pasa. ¿Ya? Es como una analogía que podemos hacer, una comparación a nuestra vida con las decisiones fuertes que tomamos o problemas que nos puedan pasar. Igual hay cosas que no entendemos y que tratamos de entender y no le encontramos la respuesta, pues, no podemos entender. Pues, y el propósito de esta dinámica es entender que Dios tiene completo control de todas las cosas que nos suceden. ¿Ya? Él tiene completa control de nuestras vidas, de lo que pasa aquí, y, y- y Él trata de explicarnos el motivo de algunas situaciones de las que podamos pasar, y trata de acercarnos a nosotros, para que nosotros podamos entender. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, entender a veces le puede entender el propósito de Dios en poder explicarnos los planes que tiene para nosotros, es ejemplificado con este ejemplo del profesor hacia el maestro, que así como como el profesor insiste en poder, o está abierto a explicar, porque conoce lo que el niño tiene que aprender, cómo lo tiene que aprender, el Señor igual, pues tiene todas las herramientas para decirnos qué nos sirve y cómo nos tenemos que nosotros preparar para enfrentar situaciones que se nos presentan en la vida. Así que esa es la dinámica de hoy. Gracias. Buenísima. Así que los que no se saben la tabla, practicarla. Muy bien. Lo escucho un poco cortado, pero bien. Entonces ahora vamos con el tema, la Moni. Ya. ¿Está la Ya Moni? vamos, Sí. gente. Sí, estoy aquí.
Ya, vamos a ir al tema. Vamos a empezar con una oración, así que le voy a pedir que todos cierren sus ojitos, ¿ya? Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por los chicos que han podido conectarse a la reunión, Señor. Gracias porque tú has puesto en su corazón el poder estar acá el día de hoy. Bendícelos, guíalos, Padre amado, a poder entender las cosas que tú tienes preparadas para ellos en esta lección, en este tema, Señor. A que puedan estar dispuestos eh, a participar, Señor, a aprender, a conocerte más profundamente. Dejo en tus manos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya, chicos. Bueno, como le hemos dicho desde el principio de la reunión, hemos estado todos con problemas de conexión a internet y yo no soy la excepción, entonces le pedí a la Dani que si pudiera compartirme la presentación, pero todavía no. No, todavía no. O ya, déjala ahí, que quiero Casi, verlo un ya no sé ratito qué. más. Quiero verlo un ratito más porque no lo puedo ver a todos. Ya. Bueno, voy a partir primero revelándoles que estábamos coludidos con Gonzalo para hacer esta dinámica. Ya esto tenía un propósito porque se relaciona mucho con la lección que vamos a ver hoy día. En esta lección tiene por objetivo poder ayudarnos a ver cómo Dios busca relacionarse con nosotros, cómo el creador del universo busca llegar hasta el ser humano y cómo tiene un deseo de entablar una relación real, sincera y basada en el amor con nosotros. Vamos a ver también cómo el Señor descendió a nuestro nivel, al nivel de los simples mortales, y entabló una conversación accesible a nuestras limitaciones. Como veíamos en la dinámica, donde ustedes intentaban enseñarle a un niño cómo multiplicar, Dios tiene que atravesar por algo parecido cuando intenta revelarnos verdades de manera simple y de manera cotidiana. La Biblia nos muestra que también en su amor tan grande, Él se toma su tiempo y establece un diálogo con su creación con el fin de ayudarnos a entender ¿ya? Y a crecer su relación con nosotros. Y también nos revela así sus planes. Pero también es importante, como ahí ustedes decían, es importante que nosotros sepamos esperar los tiempos de la enseñanza de Dios. Porque como decía la Carlita, el niño no puede aprender a multiplicar a los 6, 7 años, porque recién está aprendiendo a sumar. Entonces hay cosas básicas que tiene que aprender antes de aprender algo más grande. Ya lo mismo pasa con nosotros, tenemos que esperar el tiempo del Señor, esperar crecer, madurar espiritualmente para poder entender las cosas, las verdades más grandes que Dios tiene para nosotros más adelante. ¿Ya? Y Él en su inmensa sabiduría sabe perfectamente cuál es el tiempo y la manera apropiada de hacernos entender estas cosas. Ahora sí, Dani, publícame la presentación, por favor. Vamos a... Esta lección se llama Diálogo entre amigos. Ya le puse unos amigos dialogando. Y esta lección se basa en Génesis 18. Ya hemos estado estudiando estas últimas semanas el libro de Génesis. Y hoy vamos a continuar con todo el capítulo 18. Así que quiero que estén bien atentos, porque vamos a leerlo todo, son 33 versículos. Obviamente voy a requerir de su participación. Les puse algunas imágenes para que sea un poquito más ameno, para que podamos imaginarnos mejor esta historia. Así que voy a pedirle a la Dani que pase a la siguiente diapo. Y no veo nada aquí. Se cambió, ¿no? Ya, ahí sí. Y le voy a pedir al Benja. Benja Castillo, ¿estás por ahí? ¿Te escuchas? Sí, ahí sí, te escucho. Ya, Benja, te voy a pedir que leas lo que está en esa página, ¿ya? Ya. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: Mi señor, si este servidor tuyo cuenta a su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traiga un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sienten mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así.
Ya, gracias, Benja. Ahora respóndeme tú mismo, no apagues tu micrófono. ¿Qué personajes encontramos en esta parte del relato? Abraham y a los 3 hombres. Ya, Abraham y los 3 hombres. ¿Quién era uno de los 3 hombres? Mm, La primera frase que dice arriba. Dice el primer personaje que aparece. Dice ¿El Señor? el Señor. El Señor era uno de los 3 hombres. ¿Dónde estaba Abraham en este momento? Junto al encinar de Mamre. Ya, en su carpa, ¿verdad? La entrada de su carpa. ¿Cómo era el día? ¿Cómo estaba? ¿Qué dice el versículo? Caluroso. Caluroso. Ya, súper bien. Sigamos con la siguiente. Esto lo hago como para que vayamos entendiendo bien lo que leemos. Ya no quiero que pasemos nomás los versículos, sino que entendamos bien el contexto. Le va a pedir a el Dani Becerra que pueda leer esta diapo. Dice, Abraham fue rápidamente a la carpa, donde estaba Sara, y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Ya, Dani, ¿qué personajes vemos aquí? Sara. ¿Cómo? Sara y el sirviente. Ya, Sara y el El sirviente. conchito. Ya, Y el súper bien. ternero. ¿Cuál era la labor de Sara aquí? ¿Qué tenía que hacer Sara? Hacer pan Ya, ¿y el sirviente qué tenía que hacer? al ternero. Ya, hacer el asadito, ¿cierto? Ya. Siguiente, la Scarlett, ¿está por ahí? Sí, Ya, genial. Scarlett, léeme esa diapo. ya. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Ya, gracias, Scarlett. Entonces, ¿qué personaje sigue acá? Sara, Abraham. Sara, Abraham y el Señor, claro. Que es el que le dice eso. Ya, súper bien. Sigamos con la siguiente diapo. ¿El Franco está aquí? Creo que lo vi. Sí, aquí estoy. Ya, Franquito, léeme esa diapo. Ok. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, ya no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí te reíste. Gracias, Franquito. Entonces, hasta esta parte, resumen, llegaron 3 hombres a la tienda de Abraham, se encontraron con Abraham y con Sara, Abraham decidió darles de comer, y uno de estos hombres le informó, le contó que Sara iba a tener un hijo en menos de un año. ¿Ya? Y aquí Sara no se la creyó, se rió, y el Señor le dijo, ¿por qué te estás riendo? ¿Ya? Y ahí después Sara le echó una mentirilla y le dijo que no se estaba riendo. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Y quién está? ¿La Cata está o no? Sí, sí, estoy. ¿Sí está? ¿Me escucho o no me escucho? Sí, sí, te escucho bajito. De Pero nuevo, te escucho. no sé por qué. Pero te escucha, igual se te Entiendo. entiende. Ya. Sí. Dani, no, ¿idea mía o yo no veo nomás? Sí se ve.
¿Se ve? O yo no veo nada. Ya, no importa. Cata, lee lo que está en la diapositiva. Ya, dice, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Ya, gracias, Kat. Entonces aquí pasamos a otra escena que es donde estos visitantes se van y el Señor piensa en sí mismo, como nos muestra como el diálogo interno del Señor, en revelarle lo que pensaba hacer con la ciudad de Sodoma. ¿Ya? Continuamos con la siguiente diapo. Y que me la lea. ¿La Gen está? ¿No? ¿La Tiare? No, la Tiare es de Slazy. ¿Gen, estás ahí? Creo que no. No, no veo nada. Yo sí estoy, la Está Tiare. la Tiare. Ah, ya, Tiare, léelo. Oh, ya no está. No la veo. ¿La busco? Ahí sí es. Ya, ¿la ves? ¿Sí la ves? Ah, Sí. ya. Ya. Ya, es del 20 al 25 que está ahí en la... City dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y sí, si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras va exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor de los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, no sé qué dice abajo. No hará justicia, parece. Sí, eso es. Ya, muchas gracias, Pierre. Entonces aquí vemos que que el Señor decidió contarle lo que iba a hacer a Abraham acerca de lo que iba a pasar con esta ciudad, y Abraham decide enfrentar al Señor y decirle que, poco menos decirle como que qué estaba haciendo. Entonces, pues vamos a ver qué le responde el Señor ante esta exigencia que le hizo a Abraham. Sigue con la siguiente diapo. Y la... Carito está. Carito, ¿sabes? Si no, la Deni. Ya. Dice, el Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40, pero por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Ya, y el Brian, la última diapo, porfis. Ya. Abraham volvió a insistir. No se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje, mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10.
Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Ya, muchas gracias, Brian. Entonces, en esta historia, en Génesis 18 podemos encontrar 3 escenas importantes. La primera es cuando llegan los 3 varones a la carpa de Abraham y les anuncian sobre el nacimiento de un nuevo hijo. Después, cuando Dios le revela su plan a Abraham sobre los planes de destruir Sodoma y Gomorra. Y la tercera es el diálogo que tiene a solas Abraham con el Señor, donde él intercede por estas ciudades. Ya lo que quiero que notemos que a lo largo de todo este capítulo, del capítulo 18 de Génesis, hay una conversación entre un simple hombre mortal como nosotros, que es Abraham, y Dios, el dueño absoluto del universo. Ya, continúa la siguiente diapo, por favor. Ya, ahora quiero que observemos la actitud de los personajes que nos encontramos en esta historia. ¿Cómo fue su actitud frente a la situación en que ellos estaban viviendo? Así que tienen que responderme ustedes, yo les voy a preguntar. Por ejemplo, Carlita, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Están las chiquillas en la calle latina? No, estoy yo nomás mientras. Ya, Carlita, respóndeme entonces. ¿Cuál fue la actitud de Sara? De acuerdo al que veo en el versículo, como en la parte que ella como que se rió, ¿cierto? Sí. Como Lo que te acuerdas de, de la actitud de Sara. como de ironía podría ser, o como de no creer, que en el fondo fue como que está hablando, así como que no, le costaba creer. Ya. Mayra, ¿cuál crees que fue la actitud de Sara? Fue como de impacto en esa parte que decía que como por su edad, que ella ya estaba vieja, fue como de wow, igual así como que no se lo creía. Claro, ¿cierto? O sea, humanamente era lógico que Sara no creyera lo que estaba escuchando porque ya le había llegado la menopausia, era una persona adulta mayor, entonces para ella era casi imposible decir, yo voy a tener un hijo, como, no, ¿de dónde sacaste? Ya, pero Dios ya le había dado esta promesa a Abraham antes. Si vemos el capítulo 17 de Génesis, ahí Dios ya le había dicho a Abraham que él le iba a dar un hijo en menos de un año, ¿ya? Sin embargo, ahora en el capítulo 18, volvió y le repitió de nuevo esto, así como, yo pensé así como, yo creo que no me creyeron así, ya, de nuevo. Le vamos a decir otra vez a Abraham y a Sara que ellos van a tener un hijo. Sin embargo, Sara se rió de esto que escuchó y dice que el Señor escuchó la risa de Sara, aunque el versículo decía que se había reído para sí misma, así como cuando uno habla así como no para que el resto lo escuche. Dice que ella se rió para sí misma, pero aún así el Señor lo captó. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice que no hay nada oculto ante los ojos del Señor. ¿Ya? Hay algo que a mí me llama mucho la atención de este versículo, que es cuando Dios le dice, Sara, ¿cómo crees que hay algo imposible para el Señor? Después de esto, inmediatamente después la Biblia nos dice que Sara tuvo miedo y le mintió y le dijo, yo no me estaba riendo. ¿Ya? O sea, como que Sara atinó y dijo así como, chuta, sí, es verdad que para Dios no hay nada imposible, como tiene razón. ¿Ya? El problema de Sara era que ella no sabía cómo aplicar esta verdad a su vida. Nosotros también de repente sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero cuando se trata de vivir esa verdad, de hacerla propia, nosotros dudamos. Entonces aquí la actitud de Sara fue, como ustedes decían, de incredulidad, de no creer esto que estaba escuchando, de temor también. Y bueno, después de que Sara se ríe, el Señor podría haberle dicho así como, ya, o si no me crees, entonces fue, así no tendrás nada, pero no, si se dan cuenta, nuevamente Dios le dice, dentro de un año tendrás un hijo. O sea, se lo repitió 3 veces, en el capítulo 17, fue en el 18 2 veces más. ¿Ya? Y esto también nos muestra que aunque nosotros dudemos de las promesas del Señor, Él se mantiene fiel.
él se mantiene firme a sus promesas, así como veíamos en la alabanza que cantábamos con la Deni, su promesa sigue en pie, él siempre permanece fiel. La segunda, los segundos personajes que quiero destacar aquí para que podamos ver son los habitantes de Sodoma y Gomorra. Quizás no se habla más en profundidad en este capítulo acerca de los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero en estos versículos pasa algo súper importante, que es que Dios decide revelarle su plan a Abraham sobre lo que piensa hacer con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y aquí el propósito de Dios no era como informarle nomás, así como, oye, voy a hacer esto, sino que era para que pudiera hacer algo, era para poder hacer algo en la vida de Abraham, a través de lo que estaba revelando. ¿Ya? Dios le dio la posibilidad a Abraham para poder interceder por este pueblo, ¿ya? Que hasta este punto de la historia tenían una actitud de rebeldía, una actitud de indiferencia, porque ellos permanecían en pecado. El Señor le dice a Abraham que estaban cometiendo un pecado gravísimo, que las quejas ya eran como insostenibles, dice el versículo. Y el otro personaje que quiero que veamos es la actitud de Abraham. ¿Qué actitud tiene Abraham? Por ejemplo, Andrés. ¿Qué actitud tiene Abraham en esta historia? De principio a fin. ¿Qué podemos observar? Curiosamente estaba pensando eso, en la actitud de él, porque me acuerdo clases anteriores, creo que fue la Dani que dio ese tema, cuando tuvo él una diferencia con Lot. Y aquí la palabra habla claramente de que esa como prácticamente, bueno, primero habla de una, creo yo que aquí muestra a Dios dos atributos importantes. Uno, la paciencia, porque si nos ponemos a leer la parte en la que ahora le empieza a decir si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, y Dios le sigue respondiendo como un cabro chico, habla de que es paciente porque al final Dios estaba viendo realmente la intención de Abraham, que la preocupación apuntaba no a esas 50 personas, sino más bien a Lot. Entonces, me llamó la atención eso porque, por ejemplo, habla de que Abraham no quiso ser como, o aprovecharse quizás de su relación con Dios como para pedir que Dios interceda por Abraham. Porque por algo él pone 50 justos, porque dice, chuta, si le digo a Dios que ¿cómo se llama? Que haga una excepción por las personas buenas que hayan, ¿cómo se llama? Va a pensar que a lo mejor, no sé, me estoy aprovechando de la relación que tenemos. Pero al final la intención importante de su corazón era por Lot. Y claramente se nota que aquí él nunca titubeó respecto de cuando Dios le dice que Sara iba a tener un bebé. No se rió él, se rió Sara. De hecho, fue el primero en preocuparse porque fuera bien atendido, fue preocuparse porque estuvieran bien. Entonces, habla realmente de que estaba al pendiente y de que, de todas maneras, sabía que era Dios que la persona que estaba con él. Así que yo creo que sí, Abraham fue humilde y fue alguien muy, muy preocupado. Eso. Gracias, Andrés. Bueno, contextualizando un poquito los que no saben esto, como nombraba a Andrés, Lot era el sobrino de Abraham y Lot vivía justamente en estas ciudades. Entonces nosotros quizás podríamos pensar que esto lo hizo por su sobrino, como que empezó a hacer como esta negociación con Dios por su sobrino. Pero al ver la relación tan estrecha, como decía Andrés, que tenía Abraham con Dios, yo creo que hubiera sido factible que Abraham le dijera, pero Señor, saca a Lot, como saca a Lot y el resto no me importa. Pero no fue así porque Abraham empezó a decirle al Señor, Señor, pero si hay 50 justos, si hay 45, si hay 30, la actitud de Abraham fue de misericordia hacia esa gente que probablemente no conocía, probablemente solamente tenía de conocido a Lot, ¿ya? Sino que él, sin conocer a las otras personas, su intención era de interceder por el resto, de poder salvar a aquellos que necesitaban ser salvados, ¿ya? Y en el inicio de la historia vemos a un Abraham súper hospitalario, ¿cierto? Cuando llegaron estos 3 visitantes, él se preocupó de satisfacer todas sus necesidades, los dejó bajo un árbol, recordemos que era un día caluroso, imagino que deben haber caminado por el desierto, entonces Abraham, súper hospitalario, decidió darles de comer, decidió darles de beber, les dio agua para que lavaran sus
corrió, se preocupó de gestionar todo para que estuvieran bien atendidos. Entonces fue un Abraham súper preocupado de las personas para atenderlas bien. Y luego, como veíamos al interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra, Abraham, como decía bien Andrés, fue humilde, no fue ni orgulloso ni arrogante con su petición. Y tampoco demandó del Señor una explicación, como por qué estás haciendo esto, ¿ya? Sino que lo que Dios quería desarrollar en Abraham era un corazón que le importara a las personas, que le importara a la gente que era a la semejanza del Señor, y que trabajara duro para poder interceder por ellos, ¿ya? Entonces Abraham estuvo dispuesto a presentarle esta petición al Señor. Vemos a un Abraham que fue misericordioso, que fue justo y que fue humilde, ¿ya? Nosotros vamos a entender en esta historia que Dios desea entablar una conversación, un diálogo, una relación profunda con nosotros, ya una relación espontánea, una relación natural con nosotros. Y desea también enseñarnos el camino que tenemos que seguir y comunicarnos sus planes, así igual como lo hizo con Abraham, lo quiere hacer con nosotros, ¿ya? Y la oración es el recurso que Él nos da para entrar en contacto con Él. En esta ocasión, los habitantes de Sodoma y Gomorra eligieron la indiferencia, eligieron la rebeldía, eligieron mantenerse en su pecado. Sara eligió la incredulidad, el temor. Y puedes cambiar la diapositiva, Dani, por favor. Esa. No, la siguiente, por favor. Esa. Y nosotros, ¿qué actitud tenemos frente a nuestro Creador? ¿Estamos dispuestos día a día a entablar una relación, un diálogo con Él? El desafío a nosotros hoy día y durante toda nuestra vida cristiana es dejar atrás esas actitudes de miedo, de temor, de rebeldía, de indiferencia ante nuestro Señor y ser fieles a nuestro Señor. Estar dispuestos a practicar la misericordia, estar dispuestos a servir a otros, a amar a otros, así como Abraham lo hizo en este caso. Y solamente de esa forma podremos desarrollar una amistad profunda y estrecha con nuestro Señor. Mientras preparaba este tema, me acuerdo que estaba pensando en los temas anteriores que hemos dado y decía, todo se relaciona con esto, todo se relaciona con el mantener una relación estrecha con el Señor, con el anhelar tener un diálogo profundo con Él. Desde el sábado pasado recuerdo que hablamos de la oración, el jueves hablamos acerca del Hijo Pródigo, de cómo Él nos busca, cómo el Señor nos busca y nos ama con su eterno amor, sin importar quizás cómo hemos sido nosotros, sino que su actitud siempre, la actitud del Señor siempre es abierta hacia nosotros, siempre nos busca con sus brazos abiertos. Ya, el tema es cómo respondemos nosotros ante esa actitud. Respondemos así como lo hizo Abraham, como abiertamente, o respondemos quizás de manera indiferente. Esa es nuestra, como tenemos que autoexaminarnos día a día. Así que vamos a terminar con una oración. Voy a pedir que cierren sus ojitos, por fin. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por esta lección. Te pido, Padre amado, que pueda quedar plantada en los corazones de cada uno de los chicos que están escuchando, Señor. Que tú puedas bendecir sus vidas, que ellos puedan estar dispuestos a abrir sus oídos, Señor, a ti, a lo que tú quieres decirles día a día, Señor, a que ellos puedan estar dispuestos a abrir su corazón, Señor, a dejar de lado la indiferencia, a dejar de lado, Padre amado, el temor o la incredulidad y poder ser misericordiosos con el resto, ser humildes, Señor, ante ti, poder reconocer sus faltas, Señor, y poder reconocer también de tu gracia, Señor, de la gracia que tú nos das y poder ir confiadamente ante ti, Padre Santo. Bendícelos, guíalos, Señor. Dejo todo esto en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, Dani, por tu tema. Gracias, Dani, por compartirme la presentación. Sí, a todos nos pilló de sorpresa todo esto. Sí, y ahora ahí sí me veo un poquito. Bueno, chiquillos, espero que haya podido ser un buen tiempo. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Los veo todos cortados. Los veo súper cortados.
Espero que hayan podido tener un tiempo igual de aprender, ¿cierto? De poder disfrutar, de aprender también las multiplicaciones. Así que ahora podemos ir a descansar. Después viene a las 7:30 hasta la actividad de los matrimonios. Así que si quieren invitar a sus papás, díganle para que se unan al conversatorio. Creo que igual va a ser un buen tiempo. Igualmente los invitamos mañana a las 12, perdón, tenemos nuestro culto de iglesia dominical. Y el 27 tenemos el culto general. ¿Ya? Y los que puedan donar ropita, ¿cierto? Para el hogar de niñas que vamos a ir en ayuda, tenemos hasta el próximo domingo para reunir las cosas, ¿ya? Así que ahí nomás ustedes nos escriben y nosotros estamos recibiendo las cosas. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, motiven a los demás chiquillos y estamos en contacto. Que estén muy Nos bien. vemos. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Que estén bien. Chao, gente, que descansen. Chao. Chao.